La democracia es más que ir a votar. Es la implementación de medidas necesarias para que las necesidades de la gente sean satisfechas. Es el respeto a las leyes. Es poner en el centro de toda la actividad del Estado a la población. Mucho se habla sobre democracia, pero poco se explica en qué consiste o para qué le sirve a la población esta palabra. Democracia, junto a Estado de Derecho o derechos humanos, parecieran ser términos difíciles de comprender, pero en la práctica son fáciles de entender y de reconocer su importancia para vivir en un país con paz y armonía. A continuación, profesionales del derecho explicarán estos conceptos como un sistema donde la voz de cada persona tiene un peso significativo y de cómo las decisiones de un gobierno elegido por la gente afectan directamente la vida cotidiana de la población. ¿Qué es democracia? Empecemos con democracia, que tiene que ver con el poder distribuido en el pueblo. Demos es pueblo y cracia es poder. Entonces es el poder distribuido en el pueblo. Sucede que muchas veces pareciera que pensamos que la democracia se acaba y solamente se ejerce el día que votamos. Pero no, la democracia va más allá de eso, ¿verdad? Es cómo el pueblo ejerce su labor ciudadana también, de poder estar pendiente, de hacer contraloría ciudadana, de cómo se ejerce el poder en quienes se ha depositado esa responsabilidad. La democracia, por ejemplo, es el respeto a todas las opiniones. La democracia no quiere decir que solo debe primar la mayoría. La democracia es también el respeto a las disidencias, es una pluralidad de opiniones, lo que implica también un pluralismo político. La misma Constitución habla de que se prohíbe un partido oficial, debe haber una pluralidad de partidos políticos. Pero este concepto de democracia, si es un respeto a las diferentes opiniones, sin duda está amarrado al Estado de Derecho. Creo que es una aspiración muy antigua de organizar la sociedad de tal manera de que todos y todas podamos participar y que los asuntos de la ciudad se decidan conforme al bienestar de todos y de todas. Eso en términos generales es la democracia, que tiene sus orígenes en Grecia, ¿no? Como ese concepto que todos conocemos de que todos los ciudadanos griegos iban a las asambleas, ¿verdad? Y ahí se planteaban los problemas que tenía la ciudad y pues votaban. Y de Grecia para acá ha venido adquiriendo una serie de características, ¿no? ¿Qué es Estado de Derecho? En la democracia se necesita un Estado de Derecho, es decir, una institucionalidad pública que pueda controlar que ninguna institución o ningún poder pese más que el otro. Por ejemplo, una característica fundamental del Estado de Derecho es precisamente esta función de pesos y sobrepesos, donde podemos encontrar que tanto el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo se controlan entre sí. Todo ello también para poder garantizar, ¿verdad?, los derechos humanos de la población en general. Es por eso que no se puede concebir democracia sin derechos humanos y sin un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es aquel en el que existe una Constitución, en el que se respeta la Constitución, porque en la Constitución están regulados o contemplados los derechos de las personas. Estado de Derecho aquel es también donde hay una división de poderes, donde estos órganos en los que se dividen las diferentes tareas o atribuciones del Estado, por ejemplo, un órgano legislativo, un ejecutivo, un órgano judicial, respetan las leyes y respetan la Constitución. Eso forma parte del concepto de Estado de Derecho. Pero además, Estado de Derecho también quiere decir que haya un tribunal que proteja los derechos constitucionales. En teoría, ese tribunal debería ser la Sala de lo Constitucional. Pensemos en una familia, pues lo ideal no es solo que el papá decida, ¿no?, sino que también debe participar en las decisiones la mamá. Y también no es cierto que porque sean papá y mamá puedan decidir a su antojo cualquier cosa en relación a los hijos, por ejemplo, ¿no? Para decidir en relación a los hijos tienen que tomar en cuenta a los hijos también. Y no termina ahí la cosa. Hay un marco legal que debe respetar también el papá y la mamá para tomar una decisión sobre sus hijos. Hay un marco de protección de la niñez y la adolescencia. Entonces es lo mismo. En la sociedad
los representantes que elegimos no pueden decidir las cosas de manera arbitraria. Tienen un marco legal que respetar y en esas decisiones deben de tomar en cuenta a la población también. Y esas decisiones implican la posibilidad de que nosotros como ciudadanos le pidamos cuenta a los funcionarios. Aquí es donde entra ese otro término del Estado de Derecho, que es justamente el límite de actuación para los funcionarios y para los ciudadanos. El Estado de Derecho para el tema de los funcionarios implica tener un marco definido de actuación del que no se deben de salir. ¿Qué son derechos humanos? Los derechos humanos son estas facultades que tenemos todas las personas por el hecho de serlo, de poder ejercer ciertas actividades, por ejemplo, derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a la libertad económica, al derecho de propiedad. Esos derechos están contemplados en nuestra Constitución de la República, pero también están contemplados en unos tratados y convenciones de derechos humanos, que es a lo que se le conoce como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y hablar de derechos humanos pues implica hablar de vida digna, implica decir que todas las personas tienen derecho desde el momento que nacen, ¿verdad?, a vivir, a crecer y a morir de una manera digna. En ese sentido, hablar de derechos humanos es justamente hablar de la cotidianidad. Implica que todas las personas podamos tener alimentación, ¿verdad?, sana y diaria, ¿verdad? Implica que tengamos derecho al descanso, implica que tengamos derecho a un trabajo digno, implica que tengamos derecho a la educación. Y todo esto, pues sí, es una responsabilidad del Estado, ¿verdad?, garantizarlo, pero es también una responsabilidad de la ciudadanía de controlar, ¿verdad?, de pedirle cuentas al Estado en quienes se ha depositado, ¿verdad?, en el funcionariado público que se ha depositado el día de las elecciones, esa responsabilidad de poder ejercer ese cargo que se ha depositado en ellos. Creo que es importante pensar que siempre estos conceptos los vemos como muy alejados de nuestra vida diaria, pero es parte de lo que vivimos diariamente. ¿Hay democracia en El Salvador? Tenemos un Estado de Derecho resquebrajado. ¿Por qué? Porque tenemos una Constitución, sí. Tenemos en nuestra Constitución un reconocimiento de derechos constitucionales, sí. Pero ¿cuál es el problema? Que ya no notamos una división de poderes. Si hay un presidente de la República que a través de su Asamblea Legislativa, cuyo partido tiene la mayoría calificada, quita y pone funcionarios sin seguir un debido proceso, si el régimen de excepción está provocando violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas, se les detiene sin orden escrita, sin contarles por qué se les está capturando, se les viola el debido proceso. ¿Qué es la expectativa? Poder presentar una demanda de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional. Pero si esa Sala de lo Constitucional está conformada por abogados que han sido impuestos por la Asamblea Legislativa sin seguir un proceso de selección, entonces lo que está pasando lo podíamos saber de antemano, que estos magistrados están rechazando todas las demandas de habeas corpus. Las más de 3.000 demandas de habeas corpus son rechazadas. ¿Pero eso qué implica? Que el deterioro en el Estado constitucional de derecho tiene un impacto negativo en los derechos humanos de los ciudadanos. Hemos observado durante quizás 2019 para acá un retroceso democrático bastante evidente. Así, por ejemplo, se ha deteriorado la independencia judicial, que es importante en un Estado de Derecho. Se ha deteriorado este sistema de pesos y contrapesos, de conocimiento público, que tanto el legislativo como el judicial es controlado por el ejecutivo. También hemos visto, por ejemplo, una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la institucionalidad garante de los derechos humanos, porque derechos humanos tenemos que entender que tenemos todos en El Salvador, y observamos una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos completamente genuflexa al poder ejecutivo. Así podemos ver también una Policía Nacional Civil que no cumple lo establecido en los acuerdos de paz. Es una Policía Nacional Civil e inclusive una seguridad pública completamente militarizada. Estamos viendo estos retrocesos de nuevo en el área de la seguridad pública. Y estamos viendo también de nuevo una serie de violaciones graves a derechos humanos que existieron durante el conflicto armado.
Así estamos, el esquema diseñado en la Constitución no está funcionando. El elemento de avanzada más visible, que son elecciones, está en una situación que va a ser cuestionable. Entonces hay pocos avances. La última línea que queda para la defensa de derechos humanos por de pronto son las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que este gobierno ha incurrido en el error de no aprovechar o aceptar que hay capacidades instaladas en distintos actores y entrar en un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Este presidente tuvo una posición histórica privilegiada que pudo haber hecho avanzar la agenda democrática en el país, porque en torno a él ha existido un amplio consenso y existe todavía. La población tiene un gran respaldo hacia el presidente de la República y esto le da una posición privilegiada que puede hacer avanzar al país en uno u en otro sentido. Si no hay democracia en El Salvador, ¿qué es lo que hay? Esa es la pregunta que nos seguimos haciendo, ¿verdad? Porque creo que una de las formas en las que se puede como interpretar, ¿verdad? Si no hay democracia, hay autocracia, ¿verdad? Si el poder no está distribuido de manera equitativa, ¿verdad? En la ciudadanía, pues este poder está depositado en un solo grupo y eso no es sano para ningún país, no es sano para ninguna sociedad. Donde el poder se deposita en unas pocas manos, ahí algo no va a funcionar bien, ¿verdad? Y creo que en ese sentido la historia nos ha enseñado por mucho, ¿verdad? En el caso de América Latina, ¿verdad? Que las autocracias generan víctimas, las autocracias generan dolor, las autocracias abren heridas, ¿verdad? Y creo que en el caso de El Salvador tenemos una historia reciente de heridas que no han sanado todavía. Creo que hablamos de crímenes de lesa humanidad, no han sanado todavía estas heridas del pasado, de los 70, de los 80, y ahora estamos abriendo nuevas heridas. Desde hace bastante se ha observado en El Salvador que podríamos estar en una especie de dictadura o que estamos avanzando a una especie de dictadura. Efectivamente no se están respetando ninguna de las garantías de las personas, pero tampoco se están respetando las independencias de los poderes en El Salvador, llámese poder legislativo, poder judicial y poder, el ejecutivo. Y vemos una completa injerencia del ejecutivo en estos otros dos poderes que marchan a el son que el Ejecutivo les está dando. Debe haber una reflexión de los tomadores de decisión sobre esto, particularmente del órgano ejecutivo, ¿no? Pero también de los otros actores. Creo que los partidos políticos también tienen que recomponerse y de nuevo conectar con la población, y la sociedad civil particularmente debemos de trabajar en la construcción de una agenda de país sobre la base justamente de los derechos humanos. Los derechos humanos y la democracia y el Estado de Derecho es algo que se construye todos los días, no es una cosa que se alcanza de una vez y para siempre, sino es algo que es como está en movimiento, ¿verdad? Y que tenemos el derecho y el deber ciudadano también de no renunciar a eso. O sea, creo que no podemos perder la esperanza de que esto puede ser transformado, ¿verdad? De que esto puede cambiar. Para especialistas del derecho, cuando un país se encuentra bajo una amenaza de dictadura que transgrede los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos, es crucial la resistencia y la defensa de estos valores. La lucha por la libertad y la justicia se convierte en una tarea colectiva, un llamado a la acción que va más allá de las redes sociales. En estas coyunturas críticas, la esperanza radica en la valentía de quienes se alzan por la democracia, recordando que a pesar de la adversidad, el anhelo por la libertad persiste, listo para guiar hacia un futuro más justo y respetuoso de los derechos fundamentales. A continuación, el editorial. Toda elección debería ser una fiesta cívica, pero para que eso sea realidad, se deben cumplir algunas características de la integridad electoral. Primero, por ejemplo, debe haber igualdad en las condiciones de la competencia entre todos los participantes. Segundo, debe haber financiamiento político para los partidos políticos en contienda.
Tercero, debe haber una autonomía del Tribunal Supremo Electoral. Y cuarto, debe haber transparencia y rendición de cuentas de los gastos gubernamentales. El proceso electoral salvadoreño no pasa el examen. Hemos asistido a la campaña más desigual desde los acuerdos de paz. Básicamente se trató de una fuerza política. Pues resulta que el recién pasado 4 de febrero tuvimos lo mismo que en la campaña. Parecían que las elecciones era cuestión de un solo partido y la jornada estuvo llena de irregularidades. Pero 3 hechos nos parecen relevantes en esta materia. El primero fue que el candidato y presidente dio una conferencia de prensa después de votar, llamando a votar a favor de su bancada. Eso viola el silencio electoral. Segundo, se publicó una encuesta a boca de urna, lo cual también viola el silencio electoral. Y tercero, hubo una celebración anticipada del presidente solo con los datos de la referida encuesta. Sin embargo, lo más preocupante de lo que pasó el 4 de febrero fue después del conteo de votos. No entregaban el equipo a tiempo, no había papel de seguridad para la impresión de las actas, los datos se multiplicaban en el sistema. Tanto pasó que el Tribunal Supremo Electoral declaró fallido el escrutinio preliminar. Declaró que habían fracasado en eso y llamó a pasar de una vez al escrutinio final. Esta decisión nos parece acertada. Sin embargo, el tribunal debería de aclarar muchas cosas que quedan pendientes, porque el principal activo de una autoridad electoral es la confianza ciudadana, y eso es lo que está en cuestión en este proceso electoral. El tribunal debería aclarar qué va a hacer con los que violaron el silencio electoral antes y durante la jornada del 4 de febrero. El Tribunal Supremo Electoral debería explicar qué pasó con el sistema, por qué no funcionó, cuál fue el problema, por qué se multiplicaban los datos. El Tribunal Supremo Electoral debería de explicar la metodología que se va a usar en la revisión de las actas y en la apertura de las urnas. También el TSE está obligado a explicar cuál es la cadena de custodia de los bienes, de los documentos electorales. No se pueden perder. Y finalmente, el Tribunal Supremo Electoral debería garantizar la presencia de observadores y de medios de comunicación en el escrutinio final a fin de garantizar la transparencia de los resultados. No había necesidad de caer en estas anomalías que empañan los resultados electorales y empañan el triunfo de quienes ganaron y la derrota de quienes perdieron. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. El experimento de la guerra y de la violencia ya está hecho en El Salvador y ha tenido un enorme fracaso con un enorme costo de vidas humanas. Bienvenidos, esto es Memoria de Vida. Entramos en la década de los 80. En los próximos 12 años, el país sufre una guerra civil, con un ejército apoyado por los Estados Unidos bajo la lógica de la Guerra Fría, aplicando la estrategia de tierra arrasada en contra de la población civil indefensa. En la comunidad del Mozote no había gente organizada, ¿verdad? Podemos decir. Pero
Después hemos entendido de que ellos fueron a masacrar a la gente del Mozote, que estaba inocentemente, para dar temor al pueblo, para que no se metieran a la guerrilla. Para eso mataron la cantidad de gente, dándole temor al pueblo, que así los iban a matar a todos. Y también diciendo que nosotros colaborábamos con la guerrilla. El 10 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, departamento de Morazán, son apresados por unidades del batallón Atlacad, sin resistencia, todos los hombres, mujeres y niños que se encuentran en el lugar. A las 6 de la tarde del día 10 entró a gran cantidad de soldados. Pues me sacaron a la plaza en la madrugada, estuvieron hasta las 7 de la mañana haciendo fila en la plaza. Y después los encerraron, los hombres en la iglesia y nosotros las mujeres en las diferentes casas de El Mozote, diciéndoles que nos fuéramos a sacar una nariz porque iban los balazos. Cuando llegó un helicóptero, aterrizó allí, de ahí se levantó y después empezaron a matar a la gente. Y cuando se oían los clamores de los hombres en la iglesia, y yo alcanzaba a ver que me paré en una banca para ver por la ventana, empezaba a ver que los estaban torturando, cuando estaban con los culacas y todo, a los hombres. Se oían los clamores y los sacaban por grupo. Y nosotros creíamos que era que los dejaban ir y no era que los estaban matando por grupo. Ya habían terminado de matar a los hombres cuando entraron a matar mujeres. Se llevaron a las jóvenes primero y dejaron a las mamás llorando. Y después, que esas jóvenes pues según las llevaban para violarlas. Y después siguieron sacando mujeres. La gente que más lloraba fue más la María, la sacaba. Cosa de las 5 de la tarde fue cuando me sacaron a mí de allí, de la casa, y quitándome los niños de mis brazos, entre dos soldados me los arrancaron de mis brazos y los llevaron, pues, los tiraron así al piso a los más chiquitos y el niño más grande agarró la más tiernita, peleando por los niños, y quedó el último en la fila. Y ya cuando íbamos a llegar allá, estaban matándolos, fue cuando yo me escondí, porque pedí a Dios, pedí yo que las mujeres se agarraban unas a las otras, que no las mataran y que no las mataran, que mejor las sacaran de allí. Pero no les escuchaban. Cuando vi en la casa, cuando estaban matando a las mujeres, no me agarré de las otras mujeres y no se me agarré de Dios. Me arrodillé a la tierra y pedí a Dios y a la Virgen de Guadalupe que me perdonara y que Él me salvara y que Él me sacara de allí, que era su voluntad y que yo iba a hacer oración. Y entonces fue cuando yo me puse a rezar el Padre Nuestro, pues de rodillas. Y rezando el Padre Nuestro me metí debajo de esa ramita y ahí me quedé en medio de las dos cosas, agachando con el dedo la rama para que no me miraran los pies. Me quedé ahí desde las 5 de la tarde hasta como a la 1 de la mañana. Y entonces cuando yo veía pues que pasaba con los otros grupos, con las mujeres, y después después que las mataron, les pusieron fuego. Cuando ellos terminaron de matar mujeres y hombres, dijeron que salieron de la casa y se sentaron a la calle poniendo un montón de armas allí. Y entonces ellos dijeron, vamos, mira, ya matamos viejos y viejas, todo está terminado, solamente
falta la gran cantidad de cabrones que han dejado ahí, que eran los niños. Ese montón de niños que han dejado ahí los vamos a matar. Entonces decían otros, no, que los niños no tienen culpa, no los matemos, no ayudémoslos. Pero si vos no querés matar niños, le dijeron, a vos te van a matar. Porque algunos soldados no querían matar a los niños. Pero obligadamente dijeron que los iban a matar. Fue cuando ellos se retiraron y yo lo que hacía era rezar y rezar a Dios para que no me fueran a ver. Se retiraron un poco, se pusieron fuego a la caja y se fueron. Y después yo oía los ruidos de las botellas en las tiendas y oía los gritos de los niños. Cuando yo oía los gritos de los niños era que yo quería salirme de allí, porque yo no resistía, yo quería llorar, porque yo quería salirme de allí para no escuchar, porque decía yo. Pero tenía temor también de que si yo me salía y me miraban a saber qué iban a pensar y me iban a hacer pedazos. Lloraba un niño porque ya de noche, que alguna mujer no jugó el niño y ahí lo quemaron también. Cuando estaba la fogata lloraba el niño y le dijeron pues, al soldado, mira, vos no mataba bien a ese cabrón, me va a matarlo. Y se dio pues una ráfaga de balas y ya no lloró el niño. Oye, así pues como ya casi las 1 de la mañana que estaban matando a los niños, yo traté de la manera, pedí a Dios pues, a la Virgen de Guadalupe que me cubriera cómo me iba a salir. Y en el juego de la caja llegaron unos animales a la calle, están jugando unas vacas, unos terneros, unos perros, en la luz del juego. Entonces fue cuando yo me pude escapar. Llegué, pues caminé a Quebrada Abajo, pues ahí solo bien oscuro pues. Y llegué a una casita a la orilla del río de las Marías. Cuando llegué allí, pues me embroqué a llorar en una camita solo con cordeles, no tenía nada. Me embroqué a llorar y llorando me dormí. Como a las 4 de la mañana el siguiente día me despierto llorando y con el frío, porque temblaba de frío. Allí pasé 6 días y 6 noches sin tomar agua, sin comer. Ya tenía como 10 días que yo no comía nada ni tomaba nada. Pero yo ahí estaba, pues, y gracias al milagro de Dios ese día me encontró una señora y 2 niños. Cuando me vieron a mí, que yo estaba en el camino, le dije, Anita, le dije, un bulto. Entonces le dije, ¿quién es? Fina es, mamá, le dije, estaban en nosotros. Y me dice, Tilde se llama la señora, y me agarró abrazada y me dice, y Fina, ¿qué pasó? Todos los mataron, y solamente yo salí por un milagro de Dios, le dije. Entonces fue cuando ella me agarró abrazada y me dijo, no, me dijo, no se va a ir con nadie, yo voy a ir con vosotros. El 14 de noviembre de 1980, contingentes del destacamento militar número 1 de la Guardia Nacional y de Orden dan muerte a un número no inferior de 300 personas no combatientes, mujeres y niños que intentan cruzar el río Zumpul al lado del caserío Las Aradas en el departamento de Chalatenango. La gente de mi lugar, del Portillo, aquí estaba la mini gente, aquí estaba toda la gente de mi lugar. Como las 2 de la noche se fueron algunos, así como mucha gente se libró. Aquí había como unos 2.000, como unas 2.000 personas habíamos aquí. Entre niños, la mayoría niños. Yo tenía 7 años en ese tiempo, entonces la mayoría éramos niños, ancianos, mujeres embarazadas, personas con problemas de salud y muy pocos jóvenes. Aquí labrando ya la tierra, preparándola para el cultivo. Entonces la idea era que poner banderas blancas sobre los árboles como signo de paz, que éramos gente de la población civil y que así nos iban a respetar la vida. Pero desgraciadamente las cosas no fueron así. Hubo un complot entre el ejército salvadoreño y el ejército hondureño, ya que previo a la masacre el ejército salvadoreño se dedicó a obligar a la gente a huir de las distintas comunidades de Chalatenango hacia este lugar, y el ejército hondureño por su parte
Para la gente que ya estábamos en territorio hondureño, que habíamos pasado antes que la masacre, se dedicaron también a ir de aldea en aldea, buscando a los salvadoreños para expulsarlos y obligarlos a venir a sentarse a este lugar. La mayoría de mis familiares pasaron hacia el territorio salvadoreño. Mi padre y yo logramos escondernos a la orilla del Zumpul, pero al lado hondureño. Entonces, fuimos descubiertos por un oficial del ejército hondureño. Me encontró a mí, encontró a mi papá, nos sacó de donde estábamos escondidos. Pero él dijo, aquí solo hay este niño y este anciano, y yo no voy a cargar en mi conciencia que los maten por mí. Entonces nos sacó de ahí, nos llevó a una casa de una familia hondureña y ordenó que no nos tocara. El día 13, de entrar las tropas por aquella calle de allá que viene de Ojos de Agua, bajaron para abajo. Avanzaron y se quedaron cerca del lugar donde iba a ser el masacre, aquí en Las Aradas. Ya estaba todo militarizado geográficamente. Las Aradas es una zona que se presta estratégicamente para un crimen, porque está completamente rodeado de serranías y por el otro lado está un río enfurecido, sin duda por el crimen que va a cometerse. A las 7 del día y media yo me bajo para Zumpul a bañarme. Porque sentía ganas de bañarme, tiene gran calor. Me fui a bañar. Cuando la cocina reventó ya estaba la tropa aquí. Estuvimos en esa alturita, como ya decía, un pequeño cerrito cubiertos con la maleza, y desde ahí pudimos presenciar todo lo que ocurría al otro lado del río. Vimos cómo empezó el ametrallamiento, cómo el ejército hondureño cerró completamente el paso hacia Honduras para que nadie pudiera pasar, cómo el ejército salvadoreño hizo una emboscada, hizo un cerco alrededor de la población, y cuando el círculo estaba cerrado es cuando empezó la masacre. Es cuando empezaron a ametrallar indiscriminadamente a la población, que en su mayoría, como ya lo ha dicho mi antecesora, eran niños, eran ancianos, eran mujeres embarazadas. Era gente que prácticamente había sufrido tanto, había guindeado tanto, ya se explicó lo que eso significa, esa palabra, ¿verdad? Habían guindeado tanto, habían aguantado tanta hambre que ya no podían más, entonces se habían concentrado ahí en ese lugar. Vimos cómo ponían a hombres en fila y los ametrallaban cobardemente. Vimos cómo los niños eran arrebatados de los brazos de sus madres, tirados así al aire y cachados con sus enormes cuchillos, y luego lanzados a las aguas del río Zumpul. Hay testimonios de personas que sobrevivieron, hay varias en el municipio de Las Vueltas. Aquí a mi espalda hay 2 fotografías. Doña Chinda está ahí en una foto, ella todavía vive, y ella dice esta gran verdad: cómo a las mujeres embarazadas se les tiraba de una patada o de un culatazo al suelo. Con esos enormes cuchillos se les abrían sus estómagos, se les sacaban sus fetos, y tras las sonoras carcajadas de los soldados, de los militares y de los guardias, eran lanzadas a las aguas del río Zumpul. Todo eso tuvimos que ver. Oíamos los llantos tristes de los niños llorando: mamá, mamá, papá, papá, vámonos, corrámonos. Podíamos oír los lamentos de las madres pidiendo clemencia: no nos maten, no somos guerrilleros, somos gente de la población civil, no debemos nada. Pidiendo que al menos les perdonaran las vidas a sus niños. Y ante eso toda respuesta eran las risas, los insultos
y los ametrallamientos y traspaso de cuerpos con esos enormes cuchillos. Mucha gente luchó por salvar su vida y sí, algunos, gracias a Dios, lo lograron. ¿Cómo no mencionar aquí, ya que se habla tanto de próceres, se habla tanto de héroes, cómo no mencionar aquí al padre Beto, un sacerdote norteamericano, capuchino? ¿Cómo no mencionar aquí al padre Fausto Milla, un sacerdote hondureño? ¿Cómo no mencionar al laico Mario Argeñal, que desafiando el peligro desde el lado hondureño y enfrentándose cuerpo a cuerpo con los soldados hondureños, rompieron el cerco militar hondureño, se metieron al centro del río Zumpul y empezaron a arrebatar de las manos casi de los fusiles de los soldados salvadoreños niños y a pasarlos al lado hondureño? Los soldados se oponían, pero los dos sacerdotes y el laico batallaron y pelearon a empujones, a codazos, a como diera lugar, ¿no? Y así le salvaron la vida a muchos niños, le salvaron la vida a varios ancianos y a varias mujeres. Yo me levanto allí a las 6 de la tarde de Zumpul. Me pongo la ropita y me vengo para ahí. Miro que te vas tú. Ya no había tropa, solo los muertos. De ahí me temblaban las canillas. No podía hablar. ¿Cómo hablaba? Se me agitaba aquí. Señor, dije yo, ¿y por qué no me arrepentí de platicar si ya me libré? Me pasé el río de vuelta. Que fui para Honduras. Ahí tenía la mujer yo. Pues aquí quedó militarizado para que no se pudiera dar sepultura a los cuerpos. Los días posteriores a la masacre esto estaba inundado de buitres y de perros que estaban devorando los cadáveres. Y bueno, y lo que hubo después de la masacre fue un total silencio, una total impunidad. Después de la masacre tuvimos el apoyo de hermanos hondureños que nos dieron techo. Teníamos que escondernos aún en territorio hondureño, porque también el ejército hondureño nos perseguía para expulsarnos al territorio salvadoreño, ¿no? Pero bueno, con el apoyo de hermanos hondureños, después de instituciones humanitarias, ¿no?, ya pudimos salvar la vida, hasta que finalmente fuimos trasladados a los campamentos de Mesa Grande, Honduras. A los 3 años fui a una entrevista a San Pedro, porque me llevó a una comisión allá. Fui allá a investigar, fui a dar una declaración. Me llevaban para otro país. No, les dije yo, no les gustó ir para otro país, porque yo quiero estar en El Salvador. Ellos me llevaban a estuviera en otro país, pero no me quise ir. Quería estar aquí en El Salvador, ¿verdad? No quería darle la espalda al pueblo. No quería darle la espalda. Cuando digo la espalda, traicionarlo. No podía. Porque el principio del hermano aquí estaban. Este principio tenemos que cuidarlo mucho, todos nosotros. Y esta es la guía de este pueblo, solamente. Esta es nuestra memoria de vida. En Miradas, damos paso a la sección musical. ¿Quién quiere gritar lo que siente? Es tiempo de gritarlo. Decir, Franco. Vivir en ese espacio es cosa de valientes. El corazón abajo y grita lo que siente. Vivir en ese espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Los hombres trabajadores, los baches y extorsiones, el partido y sus colores, muerte de cobradores, motoristas y pasajeros y otro grupo de ladrones siguen siendo los primeros. Programas enlatados, los reales y soldados, correos organizados por un
espacio quitado, cachiporras, diputados, eternos e independientes, derrumbe en todos lados y el llanto de nuestra gente. Emergencia con droga que nos ocupa de puente, piratería dueña del arte de dirigente. La violencia mata, necesitamos repuesto. El músico nacional representa todo lo opuesto a la semilla mejorada. No se ocupe de carnada y por hambre una familia no termina envenenada. Por hambre una familia no termina envenenada. Por hambre una familia no termina envenenada. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Los cañales, cafetales, fiestas de nuestro pueblo. Lo lento que fue hace tiempo el abuelo que cuenta cuentos. El ser muy feliz y sentirnos un poco grandes, como cuando fue Carlos el famoso Hernández. Septiembre por tu orgullo sol blanco y el azul. Otra medalla de Jiménez es nuestro Robin Hood. Las mujeres y niños, el amor de las parejas, el campesino, el empresario y mi choques de Texas. A veces no me dejan ver la belleza en mis costumbres. Los volcanes, la comida, los paisajes, sus cumbres unidos y trabajamos. Damos lo que tenemos y aunque seamos pequeños conseguimos nuestro sueño. La música nacional me hace monumental. Y aunque tenga que llorar yo siempre busco progresar. Por eso somos latinos. Este lugar hermoso nos enseña el camino. Mano arriba, y es mi tierra. Vivir en ese espacio es cosa de valiente. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Vivir en este espacio Salvador es cosa de valiente. Salvador. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Sí, mira cómo van las cosas aquí en mi tierra. Se firmó la paz pero continúa la guerra. Salir a estudiar y trabajar, ese es el reto. La familia que coma los 3 tiempos completos. Que tu idea sea también tomada en cuenta. Que la solución ya no es cobrar la renta, sino que tengamos oportunidad igual para salir adelante de este sistema animal. Que suban el salario, repartan el capital. La tierra necesita de un nuevo hospital. Qué mal si no ven cómo van las noticias. Oímos sin llorar por culpa de la avaricia. Mi tierra se merece un mejor futuro. La niñez aquí nos crece viéndolo muy rudo. Apuro todo el que tiene el poder de pararlo. Este país hermoso tenemos que levantarlo. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio ¡Es Salvador! y grita lo que siente. Mi pueblo salvadoreño, ¿dónde está? ¡Salvador! 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 ¡Arriba! 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 En Salvador solo hay uno. El festival Verdad lo dice. Pon atención, débil estar está aquí. Y esta gente que lo bendice. The music on your radio is over. The wall of the street is the only way out. No cancelaron la suscripción para resucitar, pero hay gargantas de frecuencia mutilada que aprendieron a hablar con las manos manchadas. Hay ladrillos que forman paisajes, 500 razones para no ser amables. Nos tapamos el rostro para que nos vieran. Reinventamos el arte, pintamos la guerra. Compramos un vuelo directo y sin regreso al otro lado de los cercos. ¡Saquen los aerosoles! When the music on your radio is over, the wall of the street is a reflection of the door. The face in the mirror wall is stopping a reflection of your face. Turn out the lights, dance the fire until the end. La Patagonia está arriba del mapa, no son las balas las que callan y matan. Reencontramos las credenciales para soñar y subimos la guardia. Saquen todas las flores. 1, 2, 3, 4. Una
Una vez al año no hace daño. 1, 2, 3, 4. Pues de todo nada es tan normal. 1, 2, 3, 4. Revivamos a las puertas. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music from your radio is over, the wall of the street is the only way out. No cancelaron la suscripción para resucitar, pero hay gargantas de frecuencia mutilada que aprendieron a hablar con las manos manchadas. Hay ladrillos que forman paisajes, 500 razones para no ser amables. Nos tapamos el rostro para que nos vieran, reinventamos el arte, pintamos la guerra, compramos un vuelo directo y sin regreso al otro lado de los cercos. ¡Saquen los aerosoles! 1, 2, 3, 4. Una vez al año no hace daño. 1, 2, 3, 4. Pues de todo nada es tan normal. 1, 2, 3, 4. Revivamos a las reinas. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over.
El viernes 2 de febrero, desde el Centro Deportivo de Bienestar Físico de la UCA, se realizó una carrera de Carsa Pedales para estudiantes de nuevo ingreso, como parte del programa de integración universitaria. El evento fue gestionado por el Consejo Estudiantil de la UCA, quien realizó la alianza con la empresa Berg El Salvador para traer esta actividad de adrenalina, diversión e integración para estudiantes del curso preuniversitario. Bueno, pues como Consejo Estudiantil se nos pidió que gestionáramos, realizáramos una actividad en pos de las y los estudiantes de nuevo ingreso, ¿verdad? En este caso porque pues ellos tienen algunas como horas que tienen que realizar en cuanto a actividades como de integración, ¿verdad? Entonces, parte de este programa de actividad de integración pues tiene que ver con esto, ¿verdad? Con la carrera Berg UCA que acabamos de realizar. Entonces, digamos que estamos como en ese ejercicio de apoyar, ¿verdad? Que los nuevos estudiantes, los de nuevo ingreso, pues tengan nuevas actividades en la universidad, ¿verdad? En diferentes lugares del campus. Bueno, realmente nuestra marca consiste en traer alegría a los jóvenes, a los adultos, también a los niños. Es una marca que tenemos trampolines, pistas inflables, cars desde los niños de 2 años hasta los 99 y obviamente las universidades son parte de nuestro target, ¿verdad? De lo que queremos llegar y qué mejor oportunidad que hacerlo en la UCA, donde tienen una pista increíble, un lugar súper grande y también la gente es súper agradable. Entonces hicimos colaboración con la UCA y estamos súper emocionados de haber hecho la carrera Berg UCA. En la actividad participaron más de 70 estudiantes quienes competían en carreras de 5 en 5 y quien ganaba se llevaba un premio de parte de los organizadores. También se hizo presente la marca Electrolit para brindar hidratación a todas las personas asistentes. Me parece que esas actividades son pues muy buenas, ya que nos integran a nosotros como jóvenes y pues nos animan a estudiar en esa universidad que pues tiene mucho prestigio para nosotros y pues me siento muy contenta. El Consejo Estudiantil de la UCA seguirá brindando más actividades durante el año para poder seguir motivando e integrando a la comunidad estudiantil de la UCA. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Bueno, yo tuve una pequeña caída que realmente no pensé que me cambiara, o sea, tan drásticamente. Solo fue una caída sin importancia, me caí, me deslicé y caí así como estoy sentada.